Cuando mi mujer trajo a ese tío a casa, yo ya lo sabía todo. Así que me metí debajo de la mesa para grabarlo todo. Pensé que iba a ser un rollito cutre, y ya está. Una aventura torpe y punto. Pero lo que empezó a pasar ahí fue mucho peor de lo que me podía imaginar. Fue lo más heavy y jodido que he vivido en mi vida. Todo empezó con el buzón lleno de cartas para gente que no vivía aquí. Al principio pensé, error de correo, pasa. Pero no paraban. Bancos pidiendo datos de cuentas que nunca abrí. Gobierno con trámites que no inicié. Nombres distintos cada semana. Las acumulaba en un cajón. Paula las veía pasar y no decía nada. Le pregunté una vez. Me dijo tranquila que era del dueño anterior, que no había cambiado la dirección. Me lo creí. Nuestra vida era cómoda, predecible, años casados sin dramas. No quise romper la armonía. Siguieron llegando. 20, 30, saldos pendientes, firmas urgentes. Cada vez que abría el buzón, sentía un pinchazo, pero me calmaba pensando que ella era la de siempre. Una tarde llegó un paquete sin remitente. Lo abrí. Varios de N y nuevos en plástico. Nombres diferentes. Hueco para foto. Ninguno nuestro. Se los enseñé. Ella soltó que eran para un proyecto de teatro comunitario en el que ayudaba. Se rió suave y dijo que yo exageraba. Sonó natural, pero sus ojos esquivaron los míos un segundo. Asentí, los guardé con las cartas y elegí confiar. Esa misma noche, mientras ella cocinaba, vi la laptop abierta en el comedor. Docenas de formularios online. Nombre completo, dirección, DNI, y en todos ponía nuestra dirección, una y otra vez. Me quedé helado. No dije nada. Solo miré las líneas repetidas. Pensé, ¿qué proyecto de teatro necesita tantas identidades falsas atadas a nuestra casa? Cerré la tapa sin tocarla. Me fui a la habitación. Esa noche no dormí. Me repetí que exageraba, que ella tenía derecho a sus cosas. Pero la duda ya no era suave. Era firme. Algo no encajaba. Al día siguiente todo parecía normal por fuera. Pero dentro ya había cambiado. Empecé a observar más, a escuchar mejor. No preguntaba directamente, solo prestaba atención. Y supe que las explicaciones ya no bastaban. Las cartas, el paquete, los formularios. Paula escondía algo grande, y yo acababa de empezar a verlo. El problema empezó el día que llegué, y mi lugar en el garaje ya no era mío. Siempre había sido así. Izquierda para el carro de Paula, derecha para el mío. Ese día, un carro gris desconocido ocupaba mi espacio. Pensé que tal vez alguien pedía permiso, pero Paula nunca mencionó nada. En la casa, ella cortaba verduras, y al preguntarle, solo dijo, «No te preocupes, solo va a estar ahí de vez en cuando». Esas palabras me dejaron pensando. Esa noche traté de no darle importancia, creyendo que sería algún favor a un amigo o familiar. 3 días después, el mismo carro apareció de nuevo, siempre cuando yo no estaba. Noté detalles pequeños. El asiento del copiloto, con una bolsa de la tienda de electrónicos que ella frecuentaba. Al preguntarle, su respuesta fue aún más breve. «Ya te dije», de alguien que necesitaba un lugar para estacionar. No me miró a los ojos. El carro empezó a aparecer más seguido, siempre en los mismos horarios, y sus explicaciones se hacían más cortas. Empecé a notar otros detalles. El celular boca abajo, mensajes que le hacían sonreír sola, su tensión cuando yo llegaba temprano. Todo sumaba a una sospecha silenciosa que no quería confirmar. Una tarde llegué antes y escuché voces dentro, de ella y otra persona, hablando con naturalidad. Me fui sin entrar, pero algo había cambiado. No podía ignorar la pregunta que se repetía en mi cabeza. ¿Quién ocupaba mi lugar y por qué Paula lo permitía sin explicarlo? La calma exterior se mantenía, pero por dentro sabía que pronto tendría que buscar respuestas. Lo que no imaginaba era que el siguiente detalle que apareciera haría todo mucho más claro y doloroso. El problema se hizo más claro cuando noté que la puerta del patio trasero nunca quedaba bien cerrada. Antes era un hábito mío,
cerrarla con llave y comprobar el pestillo. Pero semanas atrás, siempre la encontraba entreabierta unos centímetros. Al principio pensé que era un descuido mío, pero pasó varias veces. Alguien entraba y salía sin forzar nada, solo cerrando mal el pestillo. Para comprobarlo, hasta puse un hilo fino en el pestillo, que se rompería si la puerta se movía. Cuando regresé, el hilo estaba partido. Alguien había usado la puerta y la había cerrado para que no se notara. Paula negó haber salido, pero el hilo no mentía. Alguien entraba y salía mientras yo no estaba, y ella lo permitía. Repetí el experimento varias veces. Cada vez que llegaba después de las 5, el hilo estaba roto. Temprano. Nunca. Una tarde llegué antes, y escuché a Paula hablando por teléfono. Ya se fue. Sí, hoy también. No te preocupes, él no se da cuenta. Colgó al verme, sonrió como si nada. Cada hilo roto confirmaba la misma idea. Alguien conocía nuestros horarios y ella lo dejaba entrar. No era un accidente ni un ladrón. Todo encajaba. El carro en mi lugar, las cartas extrañas, los formularios en la laptop y ahora la puerta del patio. Paula guardaba algo, o a alguien, dentro de nuestro hogar. Yo mantenía la calma por fuera, pero por dentro ya no podía ignorarlo. Cada día que pasaba, la necesidad de saber la verdad crecía. Pronto tendría que actuar, porque la paciencia ya no bastaba. El problema alcanzó un punto que ya no pude ignorar cuando Paula mencionó, como si nada, que alguien podría pasar por la casa algunas tardes. Lo dijo mientras preparaba café en la cocina. La cafetera soltaba ese sonido familiar. El aroma llenaba el aire, y ella hablaba con el mismo tono de siempre, casual, sin darle importancia. Alguien podría venir de vez en cuando por las tardes, dijo. Nada grave, solo para ayudarme con unas cosas. Yo estaba sentado a la mesa, mirando la taza vacía frente a mí. Asentí despacio. Pregunté quién era. Ella se encogió de hombros y respondió, alguien que me está ayudando a organizar un poco las cosas de la casa. Organizar. Esa palabra se me quedó clavada, porque en todos nuestros años juntos, nunca habíamos necesitado que nadie viniera a organizar nada. La casa funcionaba bien. Cada uno tenía su espacio, sus responsabilidades. Paula manejaba sus proyectos, yo los míos. No había desorden que justificara visitas regulares de un desconocido. Pero no dije nada en ese momento. Tomé el café que me ofreció, hablé de otra cosa y dejé que la conversación siguiera su curso normal. Al día siguiente, llegué a casa alrededor de las 4. Entré por la puerta principal. Todo parecía en orden. Pero al pasar por el recibidor, vi algo nuevo junto a la entrada. Un par de zapatos de hombre. No eran míos. Zapatos deportivos, talla más pequeña que la mía, suela limpia, como si apenas se hubieran usado un par de veces. Estaban colocados con cuidado, uno al lado del otro, justo donde la gente deja los zapatos al entrar. No estaban tirados. Estaban puestos ahí intencionalmente. Me quedé mirándolos un segundo. Sentí un frío que subía por la espalda, pero mantuve la calma. No los toqué. Fui a la cocina. Paula estaba allí, lavando tazas. Le pregunté con voz tranquila si alguien había estado en la casa. Ella se secó las manos con el trapo y dijo, «Ah, sí, vino el que te mencioné ayer. Ya se fue». Señaló los zapatos como si fueran lo más natural del mundo. Se los dejó porque tenía que salir rápido. Los recogerá después. No explicó más. No dijo el nombre. No dijo qué había venido a organizar exactamente. Solo siguió con lo suyo. Esa noche, mientras veíamos televisión en la sala, los zapatos seguían allí. No los había movido. Cada vez que pasaba por el recibidor, los veía. Eran una prueba física, concreta, de que alguien había estado dentro de nuestra casa. Alguien que se sentía lo suficientemente cómodo como para quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada. Alguien que Paula permitía entrar, sin avisarme con tiempo, sin presentármelo, sin ninguna explicación completa. Empecé a repasar mentalmente todo lo anterior. Las cartas en el buzón, los formularios en la laptop, el carro gris en mi lugar,
la puerta del patio con el hilo roto, y ahora esto. Zapatos de otro hombre en el recibidor de mi casa. Cada detalle por sí solo podía tener una explicación inocente. Juntos, formaban una línea recta que apuntaba a lo mismo. Paula estaba dejando entrar a alguien. Regularmente. Cuando yo no estaba. Y lo hacía con una naturalidad que dolía más que cualquier grito o pelea. No la confronté esa noche. Sabía que si lo hacía, ella diría lo de siempre. Que yo estaba exagerando. Que era solo ayuda con cosas de la casa. Que confiara en ella. Pero los zapatos no se explican con palabras suaves. Estaban allí. Reales. Y quien los había dejado ya había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Ya no era hipotético. Ya no era alguien podría venir. Alguien ya había venido. Y se había sentido en su casa lo suficiente como para dejar su huella. Los días siguientes, los zapatos aparecían y desaparecían. A veces estaban cuando llegaba, a veces no. Pero cada vez que los veía, sentía la misma punzada. No era rabia todavía. Era una certeza fría que se instalaba más profundo. Paula seguía con su rutina. Sonreía, cocinaba, hablaba de planes normales. Yo respondía igual. Pero por dentro ya no había espacio para excusas. La casa que habíamos construido juntos ya no se sentía solo nuestra. Había un tercero que entraba y salía, dejaba cosas suyas, usaba el espacio que yo pagaba y mantenía. Y Paula lo permitía, lo facilitaba. Una tarde llegué y los zapatos estaban otra vez, esta vez acompañados de una chaqueta ligera colgada en el perchero, la misma que había visto en el asiento trasero del carro gris días antes. No la toqué, solo la miré. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. En ese momento, entendí que ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. La presencia de ese hombre ya no era ocasional. Era habitual, cómoda. Y yo era el que llegaba después, el que encontraba las señales, el que tenía que decidir qué hacer con ellas. No sabía cuánto tiempo más podría mantener esa calma exterior, porque cada objeto que dejaba, zapatos, chaqueta, lo que fuera, era una confirmación más. Alguien estaba ocupando un lugar que no le correspondía, y Paula lo estaba dejando. Pronto llegaría el día en que tendría que enfrentarlo todo de frente, porque vivir con esas huellas ajenas en mi propia casa ya no era posible. Y cuando ese día llegara, no habría más palabras suaves que lo taparan. El problema explotó de verdad cuando Paula empezó a tratarme como si yo fuera el que llegaba de visita. No fue de un día para otro, fue gradual, casi imperceptible al principio. Pero una vez que lo noté, ya no pude dejar de verlo. Todo empezó con preguntas simples sobre mi horario. Al principio parecían normales. ¿Hoy te quedas hasta tarde en el trabajo? ¿O a qué hora piensas llegar el viernes? Yo respondía sin pensar mucho. Le decía la verdad porque siempre lo había hecho. Ella asentía, sonreía y seguía con lo suyo. Pensé que solo estaba organizando la semana, planeando comidas o alguna salida juntos. Nada que me alertara de inmediato. Pero las preguntas se volvieron más frecuentes y más precisas. No era solo ¿a qué hora llegas? Era ¿seguro que vas a estar fuera hasta las 8? O mañana sales temprano y regresas tarde, ¿verdad? Cada vez que contestaba que sí, veía en su cara un alivio pequeño, pero claro. Los hombros se le bajaban un poco, la sonrisa se le hacía más natural. Cuando yo le preguntaba por qué necesitaba saberlo con tanto detalle, ella respondía con frases cortas. Solo para organizarme mejor, o para no dejar la comida fría. Siempre algo inocente. Pero el patrón era el mismo. Se ponía más tranquila cuando sabía que yo estaría fuera mucho tiempo. Una tarde decidí preguntarle directamente. Estábamos en la cocina. Ella lavaba platos. Yo me apoyé en la encimera y le dije, sin alzar la voz, Paula, ¿por qué te interesa tanto saber exactamente cuándo voy a estar en casa y cuándo no? Se quedó quieta un segundo. El agua seguía corriendo. Cerró la llave despacio. Se secó las manos y me miró. Hubo una pausa larga. Luego dijo, con voz baja pero firme,
Me gusta saber cuándo la casa va a estar tranquila. Tranquila. No dijo cuándo vamos a estar solos. No dijo cuándo puedo descansar. Dijo tranquila. Como si mi presencia fuera lo que rompía esa tranquilidad. Como si yo fuera el ruido que ella necesitaba evitar. Me quedé mirándola. No respondí nada en ese momento. Solo asentí despacio y salí de la cocina. Pero esa palabra se me quedó clavada. Tranquila. No era una palabra de cariño. Era una palabra de distancia. De alivio cuando yo no estaba. A partir de ahí todo cambió por dentro. No por fuera. Seguía siendo el mismo. Llegaba, saludaba, cenábamos juntos, hablábamos de cosas cotidianas. Pero ya no podía fingir que no veía lo que pasaba. Las preguntas sobre mi horario no eran para planear nada juntos. Eran para planear cuándo podría recibir a quien fuera que entraba por la puerta trasera. Dejaba zapatos en la entrada y ocupaba mi lugar en el garaje. Cada vez que me preguntaba, ¿vas a llegar tarde? No estaba pensando en mí. Estaba calculando cuánto tiempo tendría sola. Cuánto tiempo tendría para esa tranquilidad que yo interrumpía con mi sola presencia. Empecé a contestar con menos detalles. A veces decía, no sé, depende. O llegaré cuando llegue. Veía cómo su cara cambiaba un instante. Una sombra de preocupación que disimulaba rápido. Y eso me confirmaba todo. Ella necesitaba predecirme. Controlar mis movimientos. Porque cuando yo estaba en casa, nada pasaba. Nadie venía. La puerta del patio quedaba cerrada. Los zapatos no aparecían. El carro gris no se estacionaba. Todo se detenía cuando yo estaba allí. Una noche, después de cenar, ella se sentó en el sofá con el celular en la mano. Yo estaba en la misma habitación, leyendo. De pronto levantó la vista y me dijo, «Mañana, ¿a qué hora sales?» Yo la miré fijo. «¿Por qué lo preguntas tanto, Paula?» Ella se puso nerviosa. «Solo curiosidad». «Curiosidad no se repite todos los días», le dije. Se quedó callada. Bajó la mirada al teléfono. No insistió más esa noche. Pero yo ya no tenía dudas. Mi presencia se había convertido en un obstáculo. En algo que había que esquivar. En algo que rompía la tranquilidad que ella quería mantener. Sentí un vacío grande, pero no de los que hacen gritar. Era un vacío frío, controlado. Entendí que la casa ya no era un lugar compartido. Era un lugar donde ella vivía su otra vida cuando yo no estaba. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el intruso que llegaba a interrumpir. No era solo traición física. Era que ella había reorganizado todo, horarios, explicaciones, silencios, para que yo no encajara en los momentos que realmente importaban para ella. No la confronté todavía. Sabía que si lo hacía en ese estado, con solo palabras sueltas y patrones, ella encontraría la forma de girarlo. De decir que yo estaba paranoico, que exageraba, que todo era en mi cabeza. Pero las preguntas constantes, el alivio cuando me iba, la palabra tranquila, eso no se inventa, eso se siente. Y yo lo sentía cada día más claro. Empezó a doler de una forma distinta. No era rabia explosiva. Era una tristeza contenida, mezclada con una resolución que crecía despacio. Porque entendí que seguir viviendo así, siendo el que llega y rompe la tranquilidad, ya no era sostenible. Pronto tendría que decidir, o seguía fingiendo que todo estaba bien, o hacía algo para ver la verdad completa. Y cuando esa verdad saliera, no habría más excusas que la taparan. Lo que no sabía era que el momento de verla cara a cara estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Y cuando llegara, ya no habría forma de retroceder. El problema llegó a su final cuando entendí que Paula llevaba tiempo engañándome y que ya no había forma de seguir fingiendo. Para entonces, yo ya tenía claro que ella traía a alguien a la casa. No era duda, era certeza. Cada pista, las cartas, el carro, la puerta trasera, los zapatos, las preguntas sobre mi horario, había formado una línea recta que no dejaba espacio para más excusas. Solo faltaba verlo con mis propios ojos, y decidí hacerlo. Esa mañana, antes de salir, le pedí algo sencillo.
Le dije que mi carro se había averiado la noche anterior y que iba a tomar taxi al trabajo. Le propuse que me acompañara caminando hasta la tienda de electrónicos, que está enfrente de nuestra calle. Era de camino. Y de ahí ella podía seguir con su día. Le dije que después iría directo al bus. Paula aceptó, aunque se le notó un poco de resistencia en la voz. Dijo que sí, que claro, que no había problema. Salimos juntos a las 7 en punto. Ella se había arreglado más de lo habitual para una mañana cualquiera. Vestido ajustado, maquillaje cuidado, el pelo suelto como si fuera a una cita. Caminamos en silencio casi todo el trayecto. Al llegar a la entrada de la tienda, me despedí. Le di un beso corto en la mejilla. Le dije que nos veíamos en la noche y me quedé mirando hasta que entró. Esperé un minuto más, asegurándome de que no saliera de nuevo. Luego crucé la calle rápido y volví a casa corriendo por la entrada lateral. Entré sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado. Fui directo al comedor. La mesa grande tiene un mantel largo que llega hasta el suelo. Me metí debajo, me acomodé lo mejor que pude y encendí la grabadora del celular. La puse en modo silencioso, solo audio. Y esperé. Pasaron 15 minutos. Escuché la llave en la cerradura. La puerta principal se abrió. Pasos. 2 personas. La voz de Paula primero, baja pero clara. Ya se fue. Hoy sí se fue temprano. Luego otra voz, masculina, joven, un poco nerviosa. ¿Seguro? No quiero problemas. Ella respondió. Tranquilo. Está en el trabajo. Tenemos tiempo. Se movieron por la casa. Escuché que entraban a la sala. Se sentaron. Hablaron un rato de cosas cotidianas. Después la conversación cambió. Paula empezó a explicarle sus planes. Dijo que estaba esperando el momento justo para dejarme. Que quería dividir todo de forma pareja. La casa, el carro, las cuentas. Que no quería pleitos largos. Que solo necesitaba que yo aceptara sin complicaciones. Hablaba con calma, como si lo tuviera todo calculado. El otro escuchaba. A veces respondía con monosílabos. Sí, claro, como tú digas. Yo estaba debajo de la mesa, inmóvil. Escuchaba cada palabra. No sentía furia en ese momento, solo una quietud absoluta. Todo lo que había sospechado se confirmaba en tiempo real. La grabadora seguía captando. Cada frase, cada pausa, cada risa corta que ella soltaba cuando él decía algo que le gustaba. Pasaron 10 minutos más. Decidí que era suficiente. Me moví despacio. Salí de debajo de la mesa sin hacer ruido. Caminé hacia la sala. Ellos estaban de espaldas a mí, sentados en el sofá. El hombre era el mismo del mostrador de la tienda de electrónicos. El chico de 26 años que siempre la atendía cuando ella cruzaba la calle a comprar cables o cargadores. Tomás. Lo reconocí de inmediato por la forma de sentarse, por el corte de pelo. Estaba con el brazo apoyado en el respaldo, cerca de ella. Me detuve en la entrada de la sala. Encendí el volumen del celular y puse la grabación desde el principio. La voz de Paula salió clara por el altavoz. Ya se fue. Hoy sí se fue temprano. Estoy esperando el momento para dejarlo. Quiero dividir todo parejo. Los dos se congelaron. Ella se giró primero. Me vio. Su cara cambió en un segundo. Los ojos se le llenaron de lágrimas casi al instante. Se levantó del sofá como si le hubieran dado un golpe. Andrés, dijo. Intentó acercarse. Andrés, por favor, espera. Déjame explicarte. No es lo que piensas. Yo levanté la mano. No fuerte. Solo para que se detuviera. No te acerques, le dije con voz calma. Ella se quedó quieta. Las lágrimas le corrían por la cara. Empezó a hablar rápido. Fue un error. No quería que llegara a esto. Te juro que nunca quise hacerte daño. Solo pasó. No respondí. Miré al chico. Él seguía sentado, pálido, sin moverse. No decía nada. Solo miraba al suelo. Entendí que en ese momento sabía que todo se había acabado para él también. No había arrogancia. No había excusas listas. Solo vergüenza pura. Yo seguí hablando, sin alzar la voz. Ya escuché suficiente. No necesito más explicaciones. Apagué la grabación.
Guardé el celular en el bolsillo. Miré a Paula una última vez. Sus hombros estaban caídos, la cara mojada. Parecía más pequeña de lo que era. Di media vuelta. Fui a la habitación. Saqué una maleta pequeña. Metí lo esencial. Ropa, documentos, algunas cosas personales. No hice drama. No tiré nada. Solo empaqué con orden. Cuando bajé, ella seguía en la sala. Tomás ya no estaba. Supuse que se había ido por la puerta trasera en cuanto me vio salir. Paula me miró desde el sofá. ¿Te vas?, preguntó con voz rota. Yo asentí. Sí, me voy. No hay nada más que hablar aquí. Abrí la puerta principal. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta la esquina. Llamé un taxi. Subí. Le di la dirección de un hotel cerca del trabajo. Mientras el carro se alejaba, miré por la ventana. La casa quedó atrás. Nuestra casa, la que ya no era nuestra. Esa mañana entendí algo definitivo. Soltar la ilusión duele menos que seguir cargándola. No hubo gritos, no hubo golpes, solo una decisión clara y una calma que no había sentido en meses. Sabía que vendrían días difíciles, divisiones, papeles, conversaciones pendientes, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que caminaba hacia adelante sin peso muerto encima. Y aunque el dolor estaba ahí, también estaba la certeza de que ya no viviría en una casa donde mi presencia era el problema, donde la tranquilidad llegaba solo cuando yo me iba. Eso se había terminado. Querido espectador, por favor deja tu opinión sobre la historia en los comentarios. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.